Buenos días. Estamos empezando el capítulo 1, que lo hemos dividido en dos partes, la presentación, para poder levantar este video. Entonces, la unidad 1 de Fundamentos y Constitución Histórica del Trabajo Social. En estas primeras 4 o 5 filminas vamos a intentar encuadrar el trabajo social en lo siguiente. El libro de Marilda Yamamoto es escrito para explicar el nacimiento, el origen de la profesión trabajo social, y lo encuadra dentro de la perspectiva histórico-crítica. Entonces, vamos a empezar con la premisa esta, que ella la tiene como al final, pero voy a intentar explicarme. Para el marxismo, la comprensión de los procesos históricos debe ser buscada en la forma por la cual los hombres producen los bienes materiales, producen lo necesario para subsistir, de acuerdo a la sociedad en que estamos. Hoy estamos en la sociedad capitalista, en la forma en que los hombres producimos los medios materiales para subsistir. Producimos cómo se produce el auto, cómo se produce una computadora, cómo se producen los alimentos. La producción capitalista es otra afirmación. La producción capitalista es producción y reproducción de relaciones sociales. Marx va a sostener, y lo va a intentar explicar Yamamoto, que esta producción de bienes materiales, en tanto estamos produciendo estos bienes materiales, estamos produciendo también y reproduciendo relaciones sociales. Estos bienes materiales no son automáticos, no se producen porque sí, sino que se producen en determinados contextos. Hay una clase, que es la capitalista, la que posee los medios de producción, y hay una clase que solo posee sus fuerzas de trabajo y es lo que vende en el mercado. Estas clases sociales en la producción tienen determinadas relaciones sociales entre las clases y en las clases entre sí. Entonces lo que dice Marx es que los bienes, en tanto los hombres producen los bienes materiales, también producen relaciones sociales. Como dije, Yamamoto va a explicar todo este proceso de producción capitalista porque lo quiere encuadrar. El trabajo social está inscripto en este capitalismo, nace en el capitalismo el trabajo social, ¿no es cierto? Por eso dice que es una profesión inscripta en la división sociotécnica del trabajo. Esto lo va a explicar mejor en la unidad 2, en el capítulo 2. Unidad 1 de nuestro programa, capítulo 2 de Yamamoto, la división sociotécnica del trabajo. ¿Cómo es que se produce esta división? Le vamos adelantando que la primera división sociotécnica del trabajo consiste en el trabajo intelectual y el trabajo manual. Y nos va a explicar que el trabajo social está inserto en ese proceso de reproducción de las relaciones sociales. O sea, en la medida que estamos en el proceso capitalista, producción de bienes materiales, también se producen relaciones sociales. Y en esas relaciones sociales que se reproducen, también se reproducen, ¿no es cierto?, diferentes actividades. Y una de esas actividades que se está reproduciendo es el trabajo social. Una de las tantas. Vamos a ver que cuando dentro del capitalismo también hay diferentes etapas, y trabajo social surge en la etapa monopolista del capital. Es cuando surgen profesiones, surge la ciencia, ¿cierto? Pero lo que estamos explicando en esta perspectiva histórico-crítica es que el trabajo social está inserto en la reproducción de las relaciones sociales. Es decir,
No es que alguien se sentó a pensar, bueno, a ver, esta ayuda social que estamos haciendo, ¿cómo la podemos llamar? Bueno, le llamaremos trabajo social. Entonces contaremos la historia, como se cuenta dentro del endogenismo, ¿no es cierto?, a través de figuras, a través de autores. Nosotros lo estamos tratando de trabajar, ¿no es cierto?, dentro de la perspectiva histórico-crítica. Entonces decimos que trabajo social puede afirmarse como profesión reconocida y legitimada cuando responde a necesidades sociales. Este concepto de legitimidad implica el reconocimiento por parte de los otros de que esta profesión está investida de autoridad pública para ejercer su función. Ese es el significado de legitimidad. Entonces decimos que responde a necesidades sociales. Estas necesidades sociales están en el marco de la práctica, en el marco de esa producción capitalista, en el marco de la producción de los medios de vida, la comida y del trabajo, de producir máquinas, por ejemplo. Estas necesidades no es que hoy decimos, bueno, hoy vamos a atender el problema de la vivienda, hoy vamos a atender el problema del hambre, sino que van respondiendo y que van surgiendo y que van siendo tomadas como necesidades y como problemas en determinadas etapas del capitalismo. Entonces, el reconocimiento de la historicidad de la profesión, traten de, por favor, de relacionarlo con Montaño, porque esto tiene mucho que ver con Montaño, ¿cierto? Implica considerar al trabajo social como una práctica en proceso. O sea, no es algo que esté acabado. Hoy el trabajo social es esto y es lo que podemos definir. Recuerden que estamos dentro de la perspectiva marxista, entonces hablamos de que es un proceso histórico, que es un devenir. Esta práctica deriva de las diferentes expresiones de las contradicciones sociales. Las contradicciones sociales fundamentales en el capitalismo es el trabajo, es la burguesía y el proletariado. La principal contradicción es esa tensión, ¿no es cierto?, y esa explotación. Fundamentalmente la contradicción es la explotación, ¿no es cierto?, y que se va manifestando y expresando de diferentes maneras en los diferentes momentos históricos. En el momento en que surge la profesión, había una gran, se caracteriza por el gran pauperismo en ese momento, ¿no es cierto? Era una contradicción que tuvo el capitalismo, es decir, y que lo sigue teniendo, como a mayor producción de bienes, resulta que hay mayor pobreza, a mayor producción de alimentos hay mayor hambre, que era lo que estaba pasando, y eso lo explicaremos oportunamente. Pero esas son las contradicciones de las que estamos hablando, ¿no es cierto? Las contradicciones fundamentales, podemos decir hoy, que es el desempleo, es la pobreza, pero que tiene características, esta pobreza, diferente a la que había en 1880. Entonces, el significado histórico de la profesión solo podrá ser desvendado si entendemos a la profesión inserta en esta sociedad. O sea, fíjense cómo aquí está bien caracterizada el concepto, la perspectiva histórico-crítica cuando hablamos de la historia de nuestra profesión. Entonces, el trabajo social en esta perspectiva fue convocado, fue demandado a dar respuesta a la satisfacción de necesidades. Este surgimiento está mediado por la mercantilización de la vida social. La mercantilización de la vida social significa en que toda la satisfacción a la necesidad se encuentra en el mercado,
decir, para encontrar salud tengo que ir y comprarla, es decir, tener una obra social. Para tener determinadas cosas, la comida, tengo que ir al mercado. Es en ese mecanismo de mercado, ¿no es cierto?, donde se colocan los medios de producción y donde circula la mercadería y donde se compra. En ese sentido estamos hablando de mercantilización de la vida social. Entonces el trabajo social se ubica en el conflictivo espacio de las contradicciones de clase, en ese espacio de que el obrero necesita mejores salarios, o necesita primero un trabajo, luego mejores salarios para sostener a su familia, y el capitalista quiere obtener más lucro, más ganancia, más plusvalía, pagándole menos, haciéndole trabajar más horas, teniendo un ejército de reserva importante para poder trabajar con esto del salario. Es el conflictivo espacio de las contradicciones de clase. Entonces, es ahí donde nos ubicamos. El trabajo social es convocado a dar respuesta a las necesidades sociales. Es un mecanismo de control y un paliativo de la miseria originada en la explotación del trabajo. Es un mecanismo de control, porque cuando surge el trabajo social ya habían pensado la clase capitalista en otros mecanismos de control, fundamentalmente la represión. Cuando vieron que ese mecanismo de control ya no era suficiente, que necesitaban persuadir, no solamente reprimir, entonces es que surgen este tipo de profesiones, y es un paliativo, una acción para atenuar o suavizar los efectos de la miseria originado en la explotación del trabajo. Entonces, vamos a dar un concepto de control social. Control social son todas las formas de dirección de la vida de los pobres, tendiente a garantizar las relaciones sociales de producción. Tenemos que garantizar que la producción se produzca, porque si no, ¿qué sería? La represión. Dijimos que no era suficiente la represión, por eso que surge esta profesión. Y una de las principales actividades que nos demandó la clase capitalista fue el control social. Fíjese cómo trabaja este pobre, como es, para poder garantizar las relaciones sociales de producción, atenuándola. Para nada se dijo, vea cuáles son las causas, ¿no es cierto? Sino tenemos que atenuar, tenemos que paliar esta situación, suavizarla, ¿no es cierto?, para garantizar las relaciones sociales de producción, para garantizar que cada uno se ubique en su posición, que no pretenda sublevarse, que no pretenda movilizarse, con el objetivo fundamental de disminuir el costo social de su reproducción, de disminuir la ganancia, porque el salario justamente es un monto que se le da para la reproducción del obrero y su familia, que se conforme con ese salario que está ganando, y así evitar los conflictos sociales. Entonces, volvemos, porque ahora vamos a comenzar, ¿cierto?, explicando cuáles son los elementos de esa estructura social que nos habla el marxismo, para poder entender, fundamentalmente aquí lo estamos dando, para poder entender cómo surge el trabajo social. O sea, por favor, no perder de vista que el objetivo nuestro es hablar de la historia del trabajo social. Entonces vamos a hablar que la comprensión de los procesos históricos debe ser buscada, dijimos, en la forma por lo cual los hombres producen sus bienes materiales. La producción capitalista es producción y reproducción de las relaciones sociales. O sea, se busca aprender la vida en sociedad
en una perspectiva de totalidad, como producción y reproducción de las relaciones sociales históricamente determinadas. Entonces, vamos a comenzar diciendo que la producción capitalista es producción y reproducción de relaciones sociales. Cuando el hombre produce sus alimentos, cuando el hombre produce sus bienes materiales, también está produciendo y reproduciendo relaciones sociales. Entonces, la producción es una actividad social. Para producir y reproducir los medios de vida y de producción, los hombres establecen determinados vínculos y relaciones mutuas. En el momento de la producción, en la fábrica, con sus compañeros de trabajo, los obreros establecen relaciones dentro de diferentes perspectivas políticas también, porque está el sindicato, hay diferentes tendencias dentro del sindicato, está reproduciendo esas relaciones. Reproduce relaciones entre las clases entre sí. Tiene un capataz, tiene un gerente, hay relaciones de las clases entre sí. Y la clase capitalista también tiene sus propias relaciones. Entonces, en estas relaciones van ejerciendo una acción transformadora a través del trabajo y una modificación de un determinado elemento en un producto. O sea, en este contexto, piensen en la fábrica, piensen en este contexto de la producción, llevan a cabo ciertos determinados tipos de relaciones. Entonces, lo que Marx nos habla, que en estas relaciones se piensan que las mercaderías se producen, existe el pan, existe el auto, existe la caja de cambio, ¿no es cierto? Hay una cosificación de estas cosas, de estas mercancías, ¿no es cierto? Una cosificación de estas mercancías que se van a transformar en dinero. Pero sin embargo, esta reificación, esta cosificación del capital expresado en mercadería, en dinero, se encubren lo verdadero que hay atrás, que aparecen como relaciones entre mercancía, despojado de la historicidad y despojado de esa relación entre personas. O sea, aparecen como cosas, pero atrás, eso, fíjense, a veces hay unas producciones que aparece una mercancía teñido de sangre. Ustedes vieron en algunas propagandas de partidos políticos, cuál es verdad, hay mercancías que están producidas con una gran explotación. A veces cuando hablan de la trazabilidad de las mercancías, si es producida por el trabajo esclavo de niños, o sea, que atrás, nos están diciendo que atrás de cualquier mercancía, de cualquier producto, hay relaciones sociales. Y esas relaciones sociales son históricas. Está producida por hombres. El proceso de producción dentro del materialismo dialéctico es la base sobre la cual se edifica toda la estructura social. Debemos buscar comprender, cuando queremos entender una sociedad, para Marx dice, debemos entender cuáles son los procesos históricos por los cuales producen sus bienes materiales. Cómo produce los bienes materiales una sociedad, podemos entender de qué sociedad estamos hablando. El proceso de producción es el proceso de trabajo que se realiza bajo determinadas relaciones de producción. No perder de vista que no vamos a hablar de cómo se producen las cosas, sino que vamos a hablar cómo se producen las cosas bajo determinadas relaciones humanas
estas relaciones humanas, Marx las va a trabajar como relaciones de producción. Entonces, en todo proceso de producción, vamos a hablar de proceso de trabajo, que es lo que comprende el proceso de trabajo y comprende el proceso de producción. Decimos que el proceso de trabajo es el primer concepto, que lo deben entender bien, es muy simple, ¿cierto? Que el proceso de trabajo es la transformación de un objeto natural, de un objeto determinado, sea natural, lo obtengo de la naturaleza, ¿no es cierto? El trigo, o ya sea trabajada. La madera, un objeto natural puede ser la extracción de la madera y que la vamos a transformar en un mueble, el trigo y que lo vamos a transformar en harina para hacer el pan y otros productos. Es la transformación de un objeto determinado, natural o ya trabajado. Puedo tomar una pieza, ¿no es cierto?, un circuito y puedo hacer una computadora. El circuito ya es trabajado. O sea, es la transformación de un objeto determinado en un producto determinado. Esta transformación es efectuada por una actividad humana, utilizando instrumentos de trabajo. Entonces, esta actividad humana es lo que llamamos fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo la vamos a conceptualizar como la energía humana empleada en el proceso de trabajo. El trabajo son los productos, es el rendimiento de esa fuerza de trabajo y se expresa en una determinada cantidad de productos. Y los medios de producción son las materias primas, las máquinas, las herramientas, el dinero, así como las unidades de producción, es decir, los talleres y fábricas. También son los medios de producción, las oficinas, los almacenes y los vehículos de transporte. O sea, los medios de producción es la materia prima y las herramientas fundamentalmente. Entonces, es por eso que el proceso de trabajo es la transformación de una materia prima en un producto. Esta transformación es efectuada por la actividad humana, utilizando herramientas. Vamos a hablar entonces, dijimos que estaba formado por el proceso de trabajo, ¿no es cierto?, y por las relaciones sociales de producción. ¿Qué son las relaciones sociales de producción? Son las relaciones de los hombres entre sí a través de los medios de producción. Estas relaciones en el feudalismo eran de servidumbre. En estas relaciones de producción en el capitalismo son de explotación. Estas relaciones de producción en una cooperativa o en algunas pequeñas sociedades, ¿cierto?, puede ser de cooperación. Esta relación es entre los propietarios de los medios de producción y los productores directos. ¿Quiénes son? Los trabajadores. Una relación entre los propietarios de medios de producción y los productores directos en un proceso de producción determinado. Estas relaciones van a depender del tipo de propiedad, si es una propiedad privada, si es un feudo, si es una propiedad cooperativa, cuál es la posesión y el usufructo que ellos establecen con los medios de producción. En una sociedad capitalista, la propiedad de los medios de producción pertenecen al capitalista. Ellos son los dueños de los medios de producción. Son los dueños del edificio, son los dueños de la materia prima, son los dueños de las herramientas. Entonces, al ser los dueños, hay una relación, ¿no es cierto?, de explotación,
porque la posesión, el usufructo que se está estableciendo es una relación de explotación, porque ellos son los dueños y lo que tiene para ofrecer el trabajador son es su fuerza de trabajo. Vende en el mercado su fuerza de trabajo. Entonces aquí terminamos esta primera parte.